Gloria a Dios. Qué bendición. Permítanme, tengo las peticiones. Ah, bueno, vamos a orar por las peticiones. Yo me recuerdo ver, tenía listas las... perdón, aquí están. Quiero invitar a que nos pongamos en pie un momento para orar por las peticiones. Vamos a darle gracias al Señor. También nos alegramos, hermanos Jesús y hermana Alba, de tenerlos nuevamente aquí en la casa del Señor. Amén. Que el Señor siga restaurando la salud de ustedes y los guarde. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos presentar peticiones delante de ti. Queremos presentar primeramente nuestras peticiones. Padre, Señor, las peticiones de cada uno de mis hermanos, que tú, Señor, las contestes. Señor, que bendigas sus vidas, sus hogares. Señor, que tu provisión no falte. Señor, pero especialmente que tu provisión espiritual no falte en nuestras vidas. Señor, manténnos. Señor, sosténnos, bendícenos, revélanos tu palabra. Señor, que haya ese deseo de buscar de ti, de orar, de leer la palabra, de cantarte, de arrodillarnos, de postrarnos. Señor, que nuestra alma se pueda regocijar en ti. Así como el salmista le decía a su alma, alma, bendice a Jehová, porque Él te da todo, porque Él te guarda, Él te protege. Padre, bendice cada hogar aquí representado, cada trabajo también aquí representado. Señor, que tú siempre proveas. Padre, que en los hogares también la salud, Señor. Es muy importante, Señor, de que haya salud, haya provisión. Señor, asimismo, seguimos orando por las peticiones que nuestros hermanos nos han pedido que los acompañemos en oración. Padre, seguimos pidiéndote por la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varías, Noemí de Calderón, Angie Flores, Mónica Enríquez, Levi Cepeda. Señor, pon tu mano de salud sobre sus vidas. Trae paz a sus corazones, sabiendo, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas y que muchas veces algún padecimiento, Señor, es el que nos mantiene cerca de tus caminos. Es el que nos tiene pegados a ti, que dependamos de ti. Bendícelos, Padre. Asimismo, seguimos pidiéndote, Señor, por las peticiones especiales de nuestras hermanas Jackie de Donado, Mabel Núñez, por la petición especial también por la familia Rodas Parada allá en Panamá. Y queremos pedirte, Señor, por darte gracias por un año más de vida en nuestro hermano Hugo Rodas, que tú lo guardes, que tú lo bendigas, que tu provisión, tu misericordia esté sobre sus vidas. Y asimismo, Señor, te sigo pidiendo que tú hagas tu obra, tu propósito en la vida de Víctor Eduardo y de Esther María. Padre, te pido también por mis padres. Señor, te pido por nuestro pastor general, de que tú lo sigas guardando, cubriendo. Señor, gracias porque tenemos un pastor. En mi caso, como pastor, tengo un pastor. Gracias. Bendice a cada uno de los pastores de la misión, al pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varías, Milagro de Bonilla, Alberto Picarielo, Alberto Campos. Bendice a cada uno, Señor, de tus siervos que este día también tienen servicio, Señor. En el nombre de Jesús te pido también por el pastor Don, Padre, por su salud, por su esposa, por esta congregación, Señor, que día a día, Señor, son un ejemplo de que la edad no es un impedimento para servirte. La edad no es un impedimento para congregarse. Señor, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias porque tenemos un lugar en el cual podemos adorarte y bendecirte. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera interferir en el escudriñamiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden pasar los niños a la escuela bíblica. Le voy a invitar a que, así como está parado, me acompañe a Salmos 28. Saludamos también a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión. Que el Señor les bendiga.
Siempre es un privilegio pues compartir también la palabra con ellos. También hay un saludo de parte del pastor para cada uno de ustedes. Siempre me dice saludarme a los hermanos de la congregación. Salmos 28, versículo 9. La meditación de esta mañana es 4 peticiones. 4 peticiones. Salmos 28, versículo 9. Dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Pero vamos a leer desde el versículo 1 para leer todo el capítulo, aunque nos vamos a centrar únicamente en el 9. Dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén. Amén. Puede tomar asiento. 4 peticiones. Fíjese que se tiene estimado o se cree que los salmos del 26 al 28 es un grupo de salmos, en el cual es cuando el rey David estaba huyendo, si no estoy mal, de Absalón. Entonces, en esas situaciones que se escriben estos salmos. Y fíjese que basándonos únicamente en el versículo 9, porque la verdad que la palabra del Señor es amplia, ¿verdad? Pero nos vamos a tardar mucho estudiando todo el capítulo, así que vamos a leer, solo vamos a estudiar este versículo. Amén. No, es 4 peticiones. Me llamaba la atención. Fíjese que dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Fíjese que en este versículo incluye esta petición, esta petición que es una sola, pero dividida en 4, incluye que usted y yo tengamos éxito y prosperidad para aquellos por los que se intercede. Ahora, me llama la atención, veíamos ¿cómo se llama? Si no fue mal, el domingo pasado también meditábamos respecto a Salmos, ¿verdad? Y hasta ayer que había terminado de estudiar me di cuenta de que, dije yo, los hermanos van a pensar que estoy haciendo un seguimiento de Salmos. No, hasta que terminé de pensar, dije, el domingo pasado prediqué de Salmo. Porque muchas veces eso lo que hace es como, no bloquearme, sino que decir, voy a buscar otra cosa. Y uno también debe entender de que si el Señor pone una porción, pues debe de seguirla. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre como David, siendo perseguido, pueda interceder por el pueblo de Israel? ¿Verdad que cuando uno está afligido, cuando uno pasa una petición, cuando hay algo en nuestras vidas, cuando hay algo difícil en nuestras vidas, ¿verdad que muchas veces nos cuesta pedir por otros? Porque nos centramos en lo que nosotros estamos pasando. Si yo estoy enfermo, si yo tengo un gran dolor de cabeza, migraña, si yo estoy con un gran dolor de espalda, probablemente no voy a tener el deseo de orar por otro.
fulano está, o fulana, o el hermano o la hermana está pasando cierta situación y me voy a poner yo en mi cama. O aún así enfermo con dolor de cabeza, me voy a hincar voy a orar por los demás, antes de orar, tal vez de pedir por mí. Pero fíjese que en el versículo 6 dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza. Quiere decir que él en medio de esta circunstancia que estaba pasando, él se sentía fortalecido. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Él estaba pasando por esta situación y mire lo que él había. Entonces, dentro de esto, dentro de esta situación difícil, dura, viene él y toma un tiempo para pedir por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él sabía que aunque él estaba siendo perseguido, él seguía siendo el rey de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor lo había puesto. Y eso es una de las cosas que me llamaba la atención. Que cómo es posible que este hombre, a pesar de lo que estaba viviendo, podía interceder por otros. Quiere decir que usted y yo, no importa la situación que podamos estar viviendo, podemos interceder por otros, pedir. Y no solo estoy hablando de nuestra familia, porque muchas veces, déjeme ocupar esta palabra, muchas veces nos volvemos egoístas. Y entonces pedimos por nuestras familias. El que es padre pide por sus hijos. Y si usted ya es abuelo, usted pide por sus hijos y por sus nietos. Y tal vez por sus hermanos, y tal vez por sus cuñados, y tal vez por sus padres o por sus suegros, etc. Pero muchas veces se nos olvida de que somos parte del pueblo de Dios. Muchas veces se nos olvida pedir aún por los de nuestra congregación. Y mire, y en el caso de nosotros, que no somos muchos, pero ¿cuántos pueden tener la excusa, verdad? Es que la iglesia, bueno, es una iglesia muy grande. Vino David y pidió por todos. Y él empieza con la primera petición, que es, salva a tu pueblo. Fíjese que cuando dice, salva a tu pueblo, ¿a qué tipo de salvación se está refiriendo David? Fíjese que David no se está refiriendo a una salvación por condenación, porque la salvación de vida eterna ya la tenía, como usted y yo, ¿verdad? Ya hemos sido salvos del pecado. Entonces, ¿a qué tipo de salvación se está refiriendo David? De ser librados, pero no está hablando de la condenación eterna. Bueno, este salmo es para usted y yo que somos creyentes. ¿Por qué? Porque no hay ningún creyente verdadero que no se halle en peligro de algún mal. Él estaba pasando por un mal. A él lo querían matar. Porque ¿para qué van a perseguir a alguien si no es para matarlo? Y entonces él estaba pasando por esta situación y él no quería que el pueblo también la pasara. ¿Será que tal vez el Señor lo había fortalecido a él y tal vez él creía, recuerde, él como siendo el rey de Israel, déjeme ocuparle otra palabra, como siendo el pastor de Israel, él entendía que en algún momento alguno del pueblo no tendría la capacidad para soportar dicha situación. Probablemente usted sea una de las personas de las cuales viene una situación difícil y usted sigue en los caminos del Señor. Pero ¿quién quita que alguna situación difícil a usted lo pueda enfriar? A usted lo pueda alejar. A usted lo pueda desmotivar de ir a la iglesia. Porque muchas veces, hermano, en algunas ocasiones, nosotros nos enfocamos en el hombre.
Y el Señor no tiene la culpa que nos alejemos de Él. Si el problema es el hombre, entonces aléjese de la iglesia, pero no del Señor. Bueno, me estoy diciendo es, busque otro lugar. Busque otro lugar. ¿Cuánta gente se aleja del Señor porque un hombre le falló? Pero también estaba hablando que fueran salvos ante cualquier situación imprevista o prevista. Sí, porque hay de las dos maneras. Uno no sabe qué va a suceder, ¿verdad? Cuando uno sale en su carro en la mañana. Uno no sabe si va a regresar. Uno tiene la confianza. Uno no anda pensando, me va a pasar tal cosa, me va a hacer... Y Él dice, salva a tu pueblo. Líbralos de cualquier mal que se pueda presentar sobre sus vidas. ¿Qué decía también el salmista? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero está bien que nosotros sepamos eso, pero en la oración continua de David, esta era una petición para su pueblo. ¿Quién de nosotros no está expuesto a dudas? ¿Verdad que de un momento para otro nos puede venir una duda? Y muchas veces el Señor no contesta una petición mire cómo es nuestra alma. Nosotros sabemos, porque cuando estamos bien entendemos, ¿verdad? De que si el Señor no contestó una petición ahorita, puede ser porque más adelante la va a contestar, porque no es el tiempo de Dios. Amén. Porque no es el tiempo de Dios. Y entonces muchas veces entendemos la diferencia entre el kairos y el cronos, ¿verdad? Y el kairos es el tiempo de Dios y el cronos es el tiempo normal. Y nosotros, bueno, tenemos ese conocimiento. Pero cuando una petición no es contestada, ¿cuántos de nosotros podemos empezar a dudar y decir, ay, tal vez el Señor ya no me ama? Tal vez ya el Señor se olvidó de mí. Ay, a fulano sí le contesta, a mí no me contesta. ¿Será que esto que hice no era lo correcto? ¿Será que me anticipé cuando hemos tomado decisiones? ¿A quién no le ha llegado la desconfianza? No, la duda es una cosa, la desconfianza. ¿Quién de nosotros alguna vez no se ha vuelto tibio? O peor aún, ha caído en la frialdad espiritual. ¿Quién de nosotros está exento de que un día nos volvamos perezosos en las cosas del Señor? Usted se despierta todos los días con ese deseo de que hoy voy a leer 2 capítulos y es lo primero que voy a hacer. ¿Verdad que cuando muchos se nos despierta eso, verdad que es bien, Paula, es progreso, ¿cómo decirle? Se va notando en nuestra vida cómo ese deseo ya no es todos los días en la mañana, ¿verdad? Para orar y leer su palabra. Nos dura poco. ¿Cuántos hemos perdido ese deseo de la lectura de la palabra de Dios? ¿Y para qué es la lectura de la palabra de Dios? Para salvar nuestras vidas. Para salvar nuestras almas. ¿Cuál es la petición de David? Salva a tu pueblo. David en medio de la angustia dice, yo rogué al Señor y me escuchó, me ha fortalecido, se ha vuelto un escudo para mí. En Él confió mi corazón. Fíjense que en el versículo 27, el capítulo 27 dice, Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Pero imagínense, cuando usted y yo entendemos en qué situación escribió eso,
David estaba queriendo compartir eso que él había experimentado, que sí se puede tener fortaleza, que sí se puede tener dominio propio, que sí se puede tener fuerza en medio de una circunstancia difícil, que sí se puede. Entonces necesitamos no dejar de practicar aquello que edifica la fe. ¿Qué nos fortalece? La lectura. ¿Qué nos fortalece? La oración. ¿Qué nos fortalece? La alabanza. ¿Qué nos fortalece? La adoración. Porque muchas veces no confundamos el término alabanza y adoración. Alabanza, cantos alegres, y adoración, cantos, ¿cómo se llama? Cantos, alabanza como júbilo y adoración, los cantos que cantamos como más lentos, ¿verdad? Si podemos decir así, como cantar renuévame. No, no, adoración es que mi vida sea un sacrificio delante del Señor. Nuestras acciones, nuestro pensar. Porque cuando Abraham va con Isaac, le dice, no, allá vamos a ir a adorar al Señor. Y no había música. Iba a haber un sacrificio, pero dice, vamos a adorar. Y adorar es, ¿qué es? Cumplir la voluntad del Señor. Adorar, yo adoro al Señor también, cumpliendo. Entonces va de la mano. Entonces necesitamos que aquellas cosas que nos edifiquen nos ayuden. ¿Por qué? Porque recuerde que en el modelo, recuerde que la oración que el Señor pone como modelo, no es la oración, porque muchos han confundido que esa es una de la oración. No, 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 ese es el modelo. Y ya lo estudiamos aquí, lo vimos hace un tiempo en el cual, ¿qué significaba cada palabra? El modelo ese que el Señor pone es precioso. Pero dentro de ese modelo de oración dice, líbranos del mal. Líbranos del mal. Usted y yo no estamos exentos de males físicos o accidentes que estamos expuestos como seres humanos. Pero que si nos toca pasar a algo, que Él nos ayude a librar de eso. ¿O no? Porque, por ejemplo, Job. ¿Quién permitió de que le llegara esa situación a Job? El Señor. También recuerde que con Pedro, ¿verdad? Pedro estaba fuerte, él se sentía que no había nada que lo podía derrotar. No, Señor, te seguiré hasta la muerte. Y Pedro estaba siendo sincero. Pedro estaba siendo sincero, no estaba mintiendo. Y el Señor le dice, Pedro, me han pedido para zarandearte. Y Pedro, pero no lo vas a permitir, ¿verdad? No, le he orado al Señor para que te ayude a soportarlo. Le he pedido a mi Padre que te ayude, ¿verdad? Lo vas a soportar, Pedro. Y imagínense, déjenme ponerlo de esta manera, ¿verdad? Y viene el Señor y le toca así a Pedro en el hombro y le dice, pero lo vas a pasar, Pedro. Mire, es por eso que después de que él negó al Señor, no se fue a ahorcar. No se fue al mundo. Sino que eso le ayudó a que después él se arrepintiera y hubo un cambio en su vida. No se trata de que estemos hablando de un seguro contra accidentes, pero que sí tengamos un seguro contra aquello que el enemigo quiera levantar en contra de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si el Señor lo permite, déjeme ponerlo de esta manera, perdón, que el Señor lo permite, es porque hay un propósito para nuestras vidas. Deme un momento. Amén.
Mire, si el Señor permite, es que oiga, yo creo que ahí debemos de ver la situación. Si el Señor permite algo, es porque hay un propósito. Porque muy diferente es cuando yo me voy a meter al problema. Es muy diferente. Cuando teniendo el conocimiento de la palabra, aún así me voy a meter al problema. Y aún el Señor arregla lo que nosotros hemos torcido. Esa es la diferencia. Pero cuando el Señor permite algo, es porque hay un propósito. Y líbranos líbranos de que se cumplan los propósitos del enemigo. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Alejarlo, enfriarlo. ¿Y después qué? Perder su familia, perderlo todo. Porque el ladrón no vino, ¿vino a qué? A matar y a destruir. Amén. Es una petición para que usted y yo podamos salir victoriosos ante cualquier ataque. ¿Pero qué quiere decir esto en otras palabras? Para que no seamos eliminados o apartados del camino del Señor. Hermanos, ¿cuántas personas han sido eliminadas del camino del Señor? Increíble. Mire, hermano, usted habla con alguien y bueno, usted dice, no, y tal vez yo espero que usted seamos de esto, ¿verdad? Que no nos dé pena decir que somos cristianos. Pero mire, cuánta gente cuando uno dice, ¿verdad? Es que yo soy cristiano. Mire, salen y empiezan a hablar y a decir un montón de cosas. Y le voy a decir algo. Cuando usted oiga hablar a alguien que se exprese mal del evangelio, muchas veces es porque estuvo allí y fue eliminado. Porque el que no ha estado en los caminos del Señor, difícilmente, sí, nada, estos fanáticos, estos que son no sé qué, estos mentirosos, estos no, pero cuando usted empieza a escuchar a alguien hablar y empezar a tocar ciertas cosas y empezar a hablar, uno dice, este fue eliminado. ¿Qué nos deja esto? De que David no pidió únicamente por su vida, sino por la del todo el pueblo. Que todos, ¿cuál era el deseo de David? Que todos salieran victoriosos. Que todos. Yo espero que el deseo de usted en su corazón es que usted, su familia y los de la congregación salgan victoriosos. Porque a unidad nos ha llamado el Señor. Es muy triste, digamos, se lo puedo decir en mi caso, ver que alguien es alejado o es derrotado en algo. Es muy triste y yo creo que nos duele a todos. El deseo de David era que ninguno del pueblo, ninguno de sus hermanos fuera derrotado. Habla de la unidad que el pueblo de Dios debe procurar tener y mantener. Mire qué interesante, ¿verdad? ¿Quién nos enseña esto? Uno que estaba perseguido, uno que estaba en aflicción. Quiere decir que David nos muestra que usted y yo podemos estar pasando por el peor momento de nuestras vidas y eso no significa que debemos de dejar de orar, que debemos de dejar de interceder por los demás, que debemos de dejar de pedir. Fíjese, estaba pasando por una situación horrible y David no perdió su comunión espiritual con el Señor. Ese es el ejemplo. Queremos ser salvos entonces de las aflicciones, de las situaciones que se vengan. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estar pasando por lo peor, pero usted no puede dejar de tener comunión con el Señor. No podemos. Y después que habla de una bendición, dice en el versículo 9, oiga, y bendice a tu heredad.
Ahora, para usted, si usted oye la palabra bendice, ¿verdad que lo que usted está hablando es de que el Señor provea de las situaciones? Pero fíjese que esta petición de bendecir implica la acción de arrodillarse. Quiere decir que en medio de la dificultad, David tuvo el tiempo para arrodillarse. Y no que lo estaban persiguiendo, pues. David, déjeme ocupar eso. David, no seas tonto, sigue corriendo, porque si te agarran te van a matar. Y él, en medio de esa dificultad, se arrodilló. No solo era un pensamiento, oiga, no solo era un pensamiento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como muchas veces nosotros, ¿verdad? Señor, bendícenos. Empezamos primero por lo personal. Usted está en su casa y tal vez es la oración que usted tiene a diario, o tal vez en el momento de la comida y usted dice, bendícenos. Pero ¿cuántos es solo de bendícenos? De hablar, de decirlo. No me conteste, es una pregunta que hago, pero no me conteste. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló, pero de corazón? Porque muchas veces uno se arrodilla por interés. No, con un corazón contrito y humillado. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló? Tomó tiempo. Y no lo hizo porque tenía una necesidad, que es lo común, ¿verdad? Que nos arrodillamos cuando tenemos necesidad. Nos arrodillamos cuando tenemos problemas. Es la única vez que tal vez el Señor nos ve de rodillas. Pero de lo contrario, ¿verdad que es más cómodo orar sentado? O acostado. Una vez me recuerdo que yo llegué a la casa y llegué cansado y me dolía la espalda mucho y me acosté. Me acosté, ¿verdad? Ya me había lavado los dientes, ya listo para dormir y me acosté. Y yo le dije, ay Señor, gracias por este día. Yo pues sí estoy cansado, ¿verdad? Me duele la espalda y no sé qué. Miren hermanos, creo que pasaron 10, 15 minutos, pero los sentí eternos. Por una razón. No es porque estoy diciendo, ay hermano, que no, no, no. Es porque porque yo había estado, cada vez antes de dormirme, había estado arrodillándome antes de dormir. Y le había estado pidiendo algo al Señor y el Señor había contestado y el Señor había provisto. Y yo me sentí muy mal con el Señor porque dije, qué fácil, ¿verdad? Qué fácil es decir, gracias, gracias. Cuando tengo el tiempo, cuando tengo las fuerzas, cuando no cuesta nada. Muchas veces nos hemos acostumbrado a solo decirlo, porque se volvió rutina. Acompáñeme a Salmos 95, 6, ahí mismo. Salmos 95, versículo 6. Este bendice a tu heredad, en esta palabra también hace referencia a este. Oiga lo que dice Salmo 95, 6. Venid, adoremos y postrémonos.
arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Mire lo que nos dice David en este salmo. Venid. Venid, arrodillémonos y postrémonos. Perdón, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Qué está hablando aquí de bendecir al Señor? Está hablando de tener una reverencia. ¿Por qué? Porque aún en medio de la dificultad, David tenía reverencia para presentarse delante de Dios. Mire qué interesante, ¿verdad? En medio de la dificultad, él no perdió la reverencia ante Dios. Que es difícil muchas veces comprender esto para nuestras vidas. Porque fíjese que cuando usted y yo nos reunimos en el nombre del Señor, no debemos de perder de vista esto, la reverencia que tenemos que tener ante Él. Una de las cosas que yo más agradezco hoy, pues sí, hoy ya que estoy viejo, ¿verdad? Una de las cosas que yo más agradezco hoy, fíjese que a mí mi padre no me dejaba pasar nada. Y peor aún, estando dentro de la iglesia. Me recuerdo en una ocasión, y eso no se me olvida, como muchas, ¿verdad? Me recuerdo que me había agarrado un tiempo de sentarme hasta atrás. Y un tiempo que mi padre me dijo, ahí te quiero, en la primera fila. Y eso era, ay hermanos, eso era ley. Es decir, era mejor obedecer que otra cosa. Entonces yo tenía que estar en la primera fila, sentado. Entonces me había agarrado un tiempo de que me sentaba hasta allá atrás, ¿verdad? Pues sí, atrás se distrae uno. Y una de las veces que me acuerdo, no estaba haciendo nada malo, pero no me acuerdo también qué bebé era, pero llegó, atrás estaba el oasis de agua, entonces era más fácil levantarse a tomar agua, ¿verdad? Y después levantarse para ir al baño, y después levantarme para ir tal vez había dejado algo afuera, para platicar con alguien. Y me recuerdo que una vez, yo en el momento, yo dije, estaba la bebé, yo saludé a la bebé. Pero también para el que está predicando se vuelve un distractor. Entonces en el momento a mí me molestó porque dije, es que estaba saludando a la bebé. Entonces yo voy, ya se imagina, ¿va? Lo que uno... Eduardo, ¿puedes poner atención? Mire, me quedé frío y me senté. Me sentí achicado, achicadísimo. Es que me sentí, pero... Ya se imagina, ¿verdad? Al final del culto, ay, los hermanos molestándome, ¿va? Te tenían que llamar, claro, era el hijo del pastor. Ahora, aquí lo tengo. David, aún en medio de la circunstancia difícil, se presentaba con reverencia ante Dios. Quiere decir que sí importa cómo usted y yo nos presentemos. Y fíjese que él se presentó con reverencia para pedir por el pueblo. Porque en este versículo, en el 8, en el 28:9, perdón, él no está pidiendo por él. Amén. Usted y yo, cuando tenemos necesidad, nosotros guardamos la reverencia y hacemos de la mejor manera.
Pero aquí no está explicando, no está enseñando que aún para pedir por otros, ¿cómo nos debemos de presentar? Porque dice tu heredad. Tu heredad significa posesión legal, propiedad permanente. Oiga, tu heredad, ahí se incluye, porque usted y yo somos posesión de Dios. Porque Él nos sacó de las tinieblas del mundo a su luz admirable. Nos sacó de la condenación a una salvación. Acompáñeme, Deuteronomio 4:20 y después Miqueas 7:18. Primero, Deuteronomio 4:20. Deuteronomio 4:20. Dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y ahora Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. ¿Ya lo tiene? Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú? Oiga, mire qué increíble. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Aquí vemos en Miqueas 7:18 un ejemplo que aunque Israel se rebeló, oiga, Jehová no mantuvo para siempre su enojo, sino que los perdonó y renovó sobre ellos ¿qué? La misericordia. Mire, ¿por qué es importante que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios sea con esta reverencia? Porque tenemos un Dios que perdona la maldad. Oiga, perdona la maldad. Y perdona, y dice, y olvida el pecado. Porque después que perdonó nuestros pecados, dice que Él se olvida. Y dice que no guarda su enojo para siempre. Entonces esa debe ser nuestra petición diaria, que Dios nos perdone y que renueve su misericordia sobre nuestras vidas. ¿Cómo entonces, déjeme preguntarle algo, cómo es posible que David esté pidiendo que Dios lo perdone cuando lo estaban persiguiendo? Y cualquiera puede decir, es que él había cometido, no, pero no era culpa de él ahora. Pero en medio de eso dice, no, ¿sabe qué? ¿Sabe qué pensaba yo? Que David le decía al Señor, Señor, no permitas que en esta situación yo abra mi boca y peque. Porque verdad que cuando estamos pasando una situación, verdad que cuando no tenemos dominio propio, verdad que hablamos y decimos un montón de cosas que no deberíamos de decir. Y eso también es pecar. Porque muchas veces en medio de una situación difícil dudamos. ¿Y cómo vamos a dudar del poder de Dios? Oiga, ¿cómo vamos a dudar de la existencia? Porque hay mucha gente que cuando Dios no responde algo, dudan de que existe. Y no lo busquemos, pero el Salmo 63, versículo 3 y 4 dice, tu misericordia es mejor. ¿Cómo? Disculpe, ¿qué está diciendo? Tu misericordia es mejor que la vida. Quiere decir que David prefería guardar la misericordia antes que preservar su vida. Si me toca morir un día,
muero, está bien. Pero no voy a contradecir lo que yo he creído. No voy a pecar. No va a salir de mí una palabra, decir, no me salvaste. Y dice, mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tus atrios, mis manos alzaré. Entonces, su misericordia es mejor que cualquier cosa material. Amén. Sigamos porque se me está acabando el tiempo. Dice, y pastoréalos. David mismo, que había sido pastor, tenía la responsabilidad de pastorear a Israel. Pero fíjese que el pastoreo tiene responsabilidades como el cuidado, la dirección, la alimentación, la revisión de cada animal, ¿verdad? Si no se le ha pegado alguna garrapata, si no se le ha hecho algún nudo, etcétera. Porque la oveja es torpe. Y el Señor, ¿con qué animal nos compara en la Biblia? Con la oveja. ¿Por qué? Porque somos torpes. Porque necesitamos ser cuidadas. Por eso no somos cabras. Y por eso tengamos cuidado de volvernos cabras. Porque la cabra, ¿verdad que se sube donde sea? ¿Sí? Entonces por eso usted oye una predicación que diga, hermano, ¿usted es cabra o es oveja? Oveja. La cabra se come cualquier cosa, ¿verdad que no se enferma? Pero la oveja se come algo y ¿qué pasa? Casi se muere. Pastoréalos. Ahora fíjese que David reconoce su nulidad como pastor, no que fuera incapaz. Amén. Ok, está muy claro esto. Él reconoce su nulidad como pastor, pero no porque fuera incapaz, sino porque sería un desperdicio teniendo a Dios. Amén. No seguirlo como pastor. No dejarse guiar y escuchar su voz. Pastoréalos. Señor, pastoréalos. David decía, si yo como rey de Israel tengo que guiarlos, que seas tú el que guías al pueblo. No yo. Hermanos, ¿cuántos desperdiciamos tener a Dios como nuestro pastor? No estoy hablando de aquellos que dicen, es que para mí, porque hay mucha gente que no reconoce autoridad. Y Dios no bendice a un rebelde. No, pero el Señor es el pastor de nosotros. Nosotros somos su pueblo. Pero qué desperdicio es tener al Señor y no dejarnos guiar por Él. Porque ¿cuántos de nosotros tomamos nuestras propias decisiones? Nosotros interpretamos la Biblia como nos ronca la gana. Nosotros hacemos esto, en contra de la palabra. ¿Sabe qué comprendió David? Que Israel no era su pueblo. Amén. David no era, Israel no era pueblo de David. Israel no era heredad de David. David entiende que él formaba parte del pueblo, que era parte de Israel, él era parte de esa heredad. Entonces él también se está incluyendo. Cuando dice pastorea a Israel, él se pone también como parte del pueblo de Israel. Hermanos, es un desperdicio que nosotros no nos dejemos guiar por el Señor. Él se incluye en esta petición. Porque hay algo que hay que tener muy claro. Yo puedo ser un pastor en esta iglesia, pero eso no significa que yo soy el dueño de su vida. Eso es totalmente ilógico. David no se estaba apropiando del pueblo. David se estaba uniendo con el pueblo. Mire qué interesante, ¿verdad? Pastoréalos. Pide al Omnipotente, que es el verdadero pastor, que los guíe, que los alimente y que los proteja. Y si no, recuérdese el Salmo 23, ¿verdad?
que lo escuchamos el domingo pasado, Salmo 23. Pero pastorear también incluye gobernar. Y eso es necesario para el desarrollo de nuestras vidas, dejarnos gobernar por Dios. Porque muchos queremos las bendiciones, pero no queremos ser gobernados por el Señor. Israel era un pueblo obstinado y difícil de gobernar. ¿Y nosotros cómo somos? Igual. Esa era su petición. Y dice en la última parte del 9, y susténtales para siempre. Cuando yo leí susténtales, yo entendí que era provisión, ¿verdad? Porque eso es sustentar. Fíjese que este es el objetivo principal de la petición. La palabra susténtales viene de alzar, viene de levantar, pero es alzar. De eso viene la palabra. Pero este alzar es de llenar. ¿Cómo llenar? Bueno, ejemplo como cuando las aguas se alzaron en el diluvio y llenaron la tierra. ¿Qué hizo el agua? ¿Qué hizo el agua? Alzó el arca. ¿Verdad? Humanamente ahí estaba el arca. Humanamente estaba el arca. Y nadie podía levantarla. Ni aunque todos los hombres se pusieran alrededor y la quisieran levantar, no podían. ¿Por qué? Por el peso. Pero el agua sí pudo. ¿Y el agua de qué figura? De la palabra. Fíjese que el agua tiene el agua tiene en gran cantidad la fuerza para mover o levantar cualquier cosa que para nosotros es imposible de mover. El agua es capaz de llevarse cosas por la fuerza que genera. El agua es capaz de levantar hasta una casa y llevársela. El agua es capaz de hacer flotar, ¿verdad? Esos buques de transportación que van llenísimos, increíble lo que pesa, ¿verdad? Solo un contenedor lo que pesa. Imagínense cuando uno ve la hilera y el agua tiene la capacidad de alzarlo, de levantarlo. Entonces es necesario que por medio de su palabra, oiga, el agua alce, saque a flote todas aquellas áreas que nos estorban en nuestras vidas. Susténtales para siempre. ¿Y para qué es la palabra? Para sustentarnos. Pero la palabra es para limpiarnos. Dice, no me recuerdo si fue Isaías o Ezequiel, no me acuerdo quién de los dos, o quién fue otro profeta ahorita, porque se me vino ahorita, de que cuando limpiaron el templo de los ídolos, ¿verdad? Porque en la casa de Jehová Israel se atrevió a meter ídolos. Y cuando llegaron a limpiar, quebraron todo, algunas cosas lo quemaron y otras cosas las tiraron en el torrente. ¿Por qué las tiraron en el torrente? Para que se lo llevara. También esto de sustentar se utiliza para llevar una carga, para moverla si se tiene que levantar o alzar. El Señor ofrece descanso. ¿Para quién? Para el cansado. ¿Qué dijo el Señor allá en los evangelios? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré. Yo voy a levantar, yo voy a alzar esa carga que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque Él cargó nuestras culpas y nuestros pecados. Entonces, podemos vivir una vida sin culpas, que es lo que muchas veces a algunos estorba para el desarrollo en el Señor. Ya fuimos perdonados. ¿A qué nos llama el Señor? A vivir en libertad.
y la libertad solo Cristo nos puede dar. Y no hay verdadero sustento presente ni futuro si no es procedente del Señor. Susténtales. Hermanos, si el Señor por medio de su palabra nos mantiene, amén, nos elimina, nos limpia, eso es lo mismo que Él dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas materiales que necesiten serán por añadidura. Susténtales. Y dice, para siempre. Y fíjese que esa palabra es siempre, habla de eternidad. ¿Ha oído Dios nuestras súplicas? Entonces bendigamos su nombre. El Señor es nuestra fortaleza. Él nos sostiene, nos conduce. Aún en medio del sufrimiento, Él promete que estará con nosotros. Y Él promete que nos ayudará en las dificultades. Somos su heredad. Somos su pueblo y estará con nosotros siempre. Dígame, ¿qué día dejó o se apartó el Señor de Israel? Nunca. En ese desierto horrible, el Señor nunca se apartó. ¿Por qué? Porque las ordenanzas de Dios deben ser el alimento de nuestra alma. Solo Él puede satisfacer nuestras necesidades y por medio de su palabra Él va a remover todo lo que nos estanca. Su palabra es fiel. ¿O no es fiel la palabra del Señor? Sí, y dice que nos va a sustentar para siempre. Como le decía, hace referencia a la antigüedad. Susténtales, oiga, para siempre. Habla de la antigüedad. Podemos entender esto de la antigüedad, del que el Señor es fiel, de que el Señor va a guardar su pacto. Habla también de la eternidad. Este para siempre es eternidad. Usted y yo no tenemos una promesa para nuestra eternidad. Sí, claro que sí. Tenemos una promesa para nuestra eternidad. Tenemos una promesa con respecto al pacto perpetuo y al Dios eterno. Entonces quiero terminar con esto y con esto finalizo. Debemos de recordar que nuestra vida no se limita solo aquí en la tierra, sino que nos espera una morada eterna y por lo tanto debemos de buscar el sustento eterno. Porque eso mismo que nos sostiene hoy es lo que nos hará vivir con Él eternamente. Amén. Entonces, salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permite, Señor, reunirnos para abrir tu palabra. Señor, para alimentarnos. Señor, tú nos haces recordar de que dependemos de ti. Señor, sin ti o alejados de ti, no podemos hacer nada. Señor, no importó la situación, la dificultad por la cual estaba viviendo o pasando tu siervo, pero tuvo el tiempo para honrarte, tuvo el tiempo para bendecirte. Hermanos, nosotros muchas veces, sin tener las dificultades o las aflicciones que vivió David, no tomamos el tiempo para buscar al Señor.
¿Será que estamos esperando que algo duro o algo difícil venga a nuestras vidas para poder buscarle? ¿Está esperando que se levante la marea? ¿Está esperando que la tierra tiemble? ¿Está esperando que las olas se levanten y empiecen a llenar nuestra barca de agua y sentir que nos estamos hundiendo para buscar al Señor? No esperemos el día malo. Oiga esto, no esperemos el día malo para buscar al Señor. Y David nos deja un hermoso ejemplo. ¿Y cuál es? Que en medio de la angustia, él se presentó delante de Jehová. Se arrodilló delante de Jehová. Y no pidió por él, pidió por los demás. Señor, enséñanos a no pedir solo por nosotros. Enséñanos a preocuparnos también por nuestros hermanos. En cualquier tiempo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Pero que no esperemos el día malo para buscarte de corazón. Pero no esperemos el día malo para buscarte con reverencia. No esperemos estar en una cárcel o en un hospital para reconocer de que perdimos tiempo sin buscarte, sin adorarte. Que cada vez que te busquemos, ya sea cuando nos reunimos o cuando estamos en nuestros hogares, lo hagamos genuinamente. Lo hagamos con un corazón contrito y humillado. Padre, susténtanos. Que por medio de tu palabra pueda levantar, sacar todo aquello que no te agrada, todo aquello que es difícil para nuestras vidas. Señor, gracias por hablarnos esta mañana. Gracias por darnos vida. Gracias por darnos salud. Y gracias por permitirnos reunirnos para aprender más de ti. Que tú, Señor, seas siempre alabado, glorificado, honrado con nuestras vidas. Y que te amemos por sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Padre.